Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para continuar examinando la Biblia con la ayuda del libro Lecciones que aprendo de la Biblia. Lo que vamos a repasar es lo que tiene que ver con nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 3 al 9 de noviembre. Y tenemos como asignación repasar la lección 32 y 33 de este libro. Así que vamos a ubicarnos en la página número 80 y ahí encontramos la lección número 32, que tiene como título Un nuevo líder y 2 mujeres valientes. Y como en otras ocasiones, vamos a ir resumiendo los párrafos de cada lección y luego contestaremos la pregunta que trae la lección, como también las aplicaciones, tanto lo que aprendemos en cuanto a Jehová y también algo práctico para nosotros. Empecemos resumiendo el primer párrafo. Aquí podemos ver que Josué guió a los israelitas hasta la edad de 110 años y luego murió. Debido a esto, los israelitas empezaron a adorar ídolos falsos de Canaán porque no tenían a alguien que les ayude a dirigir su adoración verdadera. En ese caso, el rey cananeo Javín comenzó a tratarlos muy mal, y por eso los israelitas, debido a este sufrimiento, acudieron a Jehová para que les ayudara. ¿Qué hizo Jehová? Nombró a Barak, y él fue escogido por Jehová para que ayudara a la gente a regresar a la adoración verdadera. Y es aquí donde aparece Débora, que era una mujer profeta, que le dijo a Barak que tenía un mensaje de Jehová. ¿Cuál era ese mensaje? Le dijo: ve al arroyo de Sisón con 10,000 hombres para pelear contra el ejército de Javín, de este rey que los estaba maltratando. Le dijo: allí vencerás a Sísara, el jefe de ese ejército. Ahora, Barak quería hacer esta labor, pero le pidió a Débora que lo acompañara, y así lo hizo. Pero también le dijo Débora que una mujer sería la encargada de matar a Sísara, no Barak, sino una mujer. Eso le había revelado Jehová. Ahora, cumpliendo su promesa de acompañar a Barak, Débora y él subieron al monte Tabor. Al ver que Sísara estaba con sus carros de guerra y sus tropas en el valle, bajaron de la montaña para atacar a este poderoso ejército. Por supuesto, el que estaba detrás de todo esto era Jehová. Por eso Débora le dijo: hoy Jehová te dará la victoria. Como estaban en el valle, es decir, una parte baja, Jehová produjo una inundación donde los carros de guerra de Sísara se quedaron atrapados en el barro. No podían moverse. Al ver esta situación, Sísara huyó y se escondió en la casa de una mujer llamada Jael. ¿Qué es lo que hizo ella? Bueno, ellos eran hospitalarios, pero también tenía su propósito. Le dio leche y lo tapó con una manta. Eso le produjo sueño. Después de quedarse dormido, ella se acercó muy despacio y le clavó una estaca en la cabeza y él murió. Se cumplió lo que Jehová había dicho, que una mujer lo mataría. Cuando Barak llegó a la tienda de Jael y encontró allí a Sísara muerto, Barak y Débora cantaron una canción de alabanza a Jehová por haber ayudado a vencer a sus enemigos. Y esa fue la razón por la cual ellos 40 años vivieron en paz en Israel. Y aquí vemos una representación de lo que sucedió en esa ocasión. El pueblo regocijado por haber acabado con sus enemigos, y por eso vino la paz. Todo eso gracias al apoyo de Jehová y por supuesto a la obediencia de este nuevo líder y a estas 2 mujeres valientes. Y el texto bíblico que resalta esta lección es el Salmo 68:11. Las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. Revisemos entonces las preguntas. ¿Cómo ayudó Débora a los israelitas? Lo hizo primero transmitiendo un mensaje de parte de Jehová, al decirle que Sísara y su ejército serían destruidos. Además de eso,
acompañó a Barak para asegurarle que lo dicho tenía como origen las palabras de Jehová. Y al completar la victoria, junto a Barak, cantaron una canción de alabanza a Jehová en agradecimiento por lo que había sucedido. Otra pregunta: ¿cómo demostró Jael que era una mujer valiente? Como vimos, cuando Sísara buscó refugio en la tienda de Jael, ella lo recibió y lo atendió. Le dio un poco de leche y lo tapó con una manta. Esto hizo que él se durmiera, y ella se acercó muy despacio y le clavó una estaca de tienda en la cabeza y murió. De esa manera acabó este enemigo del pueblo de Jehová, y todo el ejército, por supuesto. Pero podemos imaginarnos que para una mujer hacer eso debe haber requerido mucha valentía. Ahora, ¿qué nos enseña esta lección de Jehová? Además de estar siempre pendiente por su pueblo y protegerlo de la mejor manera, también notamos que Él usa a las mujeres que les sirven para desempeñar actividades de riesgo, pero de mucho beneficio para otros. Por ejemplo, podemos citar que se demostró esto en muchos momentos de proscripción en varios países donde la acción valerosa de nuestras hermanas fue de muchísima ayuda, pero por supuesto todo esto con el respaldo de Jehová. ¿Y qué lección nos enseña este relato, ya en el caso personal? Que nuestras hermanas hacen una valiosa contribución, no solo en esparcir las buenas noticias, ya sea en lugares remotos o alejados, o hasta también arriesgando sus vidas. También es un excelente apoyo en las construcciones de lugares de adoración, y siempre están muy dispuestas a ser usadas por Jehová en donde se las necesite. Eso es lo que hemos observado hasta nuestros días. Ahora pasamos a la página 82. Tenemos ahí la lección 33 con el título Ruth y Noemí. Un hermoso relato y también muy conocido. Hagamos entonces el resumen de los párrafos. Cuando hubo un tiempo de hambre en Israel, Noemí, su esposo y sus 2 hijos fueron a vivir a la tierra de Moab. Luego, sus hijos se casaron con Ruth y Orpá, que eran moabitas. Lamentablemente, después de un tiempo, el esposo de Noemí murió, y más tarde, también los hijos de ella, así que esta mujer se quedó sola. Solamente estaba con sus nueras, pero ellas ya no tenían ninguna obligación con Noemí, puesto que habían quedado viudas también. Y ahora que Noemí se entera que en Israel ya no había hambre, decidió regresar a su país. Sus nueras, Ruth y Orpá, decidieron ir con ella. Pero Noemí les animó a regresar a su país y volverse a casar. Ahora eran libres para hacerlo otra vez. Orpá, después de alguna insistencia, decidió regresar. Pero Ruth decidió acompañarla y hasta dijo que se consideraría una israelita más sirviendo a Jehová. Por eso Ruth le dijo: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso debe haberle alegrado mucho a Noemí de no quedarse completamente sola. Cuando Noemí y Ruth llegaron a Israel, empezaba la cosecha de la cebada. Así que Ruth, como era más joven, fue a recoger el grano en el campo de Boaz, quien era el hijo de Rahab. Había una ley donde ellos podían recoger lo que los trabajadores dejaban por accidente caídos o no cosechaban. Entonces estas personas que no tenían terrenos ni campos, podían ellos trabajar recogiendo esas sobras, pero tenían que trabajar. Al enterarse del sacrificio que hizo Ruth por cuidar a Noemí, pidió que dejaran grano en el campo para que Ruth lo recogiera. ¿A quién nos referimos? A Boaz. Ese terreno cultivado era el campo de Boaz, que era hijo de Rahab. Recuerdan que hablábamos de ella hace unas lecciones atrás. Después de su primer día de trabajo y regresó de la cosecha, Noemí le preguntó a Ruth dónde había estado trabajando y le hizo saber que en el campo de Boaz. Al enterarse de esto, Noemí le animó a que siguiera trabajando en ese campo
puesto que Boaz era un familiar de su esposo. Así que la situación iba poniéndose en orden según la ley de Jehová, como veremos más adelante. Al concluir la cosecha, Boaz se había dado cuenta de que Ruth era una excelente mujer y muy trabajadora. En esa época, cuando un hombre moría y no tenía hijos, un familiar se podía casar con la viuda. Y eso hizo Boaz. Se casó con Ruth. Luego tuvieron un hijo que le pusieron por nombre Obed, quien llegó a ser el abuelo del rey David. Quiere decir que Boaz y Ruth fueron los bisabuelos de David. Y podemos ver en esta imagen la representación de cómo Ruth estaba recogiendo, trabajando para sobrevivir. No era una persona que iba a pedir que le den algo. Ella tenía que hacerlo cumpliendo también con una ley que amparaba a las personas pobres, de poder recoger lo que los trabajadores habían dejado caído por error. Pero tenían que trabajar para sobrevivir. Ahora tenemos el texto bíblico de Proverbios 18:24. Hay un amigo que se apega más que un hermano. Ahora tenemos dos preguntas de esta lección. ¿Cómo mostró Ruth que quería mucho a Noemí? Como hemos visto, estuvo dispuesta a acompañarla hasta Israel y ser parte del pueblo de Dios. Eso implicaba mucho sacrificio para Ruth, ya que debía dejar a sus parientes e ir a un lugar desconocido para ella, con otras costumbres y otras leyes. Pero por el amor profundo que le tenía a Noemí, estuvo dispuesta a hacerlo. La siguiente pregunta: ¿qué hizo Jehová para cuidar a Ruth y Noemí? Primero, le proveyó un lugar donde ella podría trabajar y obtener el alimento necesario para las dos. Además, hizo que conociera a Boaz, quien era pariente del esposo de Noemí, y es por eso que, siguiendo la ley de Jehová, Boaz pudo observar las excelentes cualidades de Ruth y se casó con ella, llegando a ser antepasados del rey David. ¿Y qué nos enseña esta lección de Jehová? Que Jehová es un Dios compasivo, que está pendiente de las personas que pasan por momentos difíciles como Noemí y Ruth, y que de una u otra forma hace que tengan lo necesario para sobrevivir y en ocasiones resolver sus situaciones para disfrutar de la vida y del servicio a Jehová. ¿Y qué lección nos enseña este relato para nosotros? Que podemos buscar maneras de apoyarnos unos a otros en la congregación, con nuestros hermanos mayores y más necesitados, y poder hacerlos sentir como personas valiosas, que sin importar la diferencia de edad que tengamos, podemos desarrollar fuertes lazos de amistad con ellos. Sin duda, dos excelentes lecciones donde hemos visto la participación de mujeres que han servido a Jehová con un diferente propósito y por supuesto una lección distinta para cada uno de nosotros. Esto es, hermanos, lo que veremos en nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 3 al 9 de noviembre. Recuerden que solamente son sugerencias para poder comentar, para poder entender el punto y por supuesto participar en nuestra reunión de entre semana. Todos queremos esforzarnos por hacerlo, además de prestar atención a los consejos, comentarios de nuestros hermanos. Esperamos disfrutar entonces de nuestra reunión y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.